Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio Herrera, presidente de Andes Business School. Bienvenidos. Hemos preparado para ustedes una serie de seminarios que son los más principales para mi modo de ver, comenzando cómo iniciar su propio negocio. Aquí les mostraremos todas las formas de entidades que existen para que usted inicie su propio negocio. Una vez que usted haya iniciado su negocio, obviamente le vamos a ayudar a cómo administrar este negocio. Es muy importante tener las destrezas necesarias para administrar un negocio. Una vez que tengamos ya su negocio y la administración en pie, comenzaremos a trabajar con estrategias de mercadotecnia. ¿Dónde vendo mi producto o mi servicio? Es muy importante hacer estrategias de mercadotecnia. El gobierno federal y estatal ofrece ciertas ventajas a los pequeños negocios, como préstamos o en algunas ocasiones grants. Y les enseñaremos también cómo certificar su propio negocio como Business Minority. Luego de eso, tendremos que interpretar todo lo que se llama los estados financieros de una compañía. Y también aprender los impuestos, cómo trabajan los impuestos, lo que llaman las taxas aquí en Estados Unidos. Y por último veremos lo que se llama todo lo relacionado con la planilla de pago o lo que se llama el payroll. Y luego veremos lo que es el Human Resources Management. En los últimos años, el Departamento de Recursos Humanos ha tomado un poder importantísimo dentro de la rama ejecutiva. Hoy en día, el Departamento de Recursos Humanos nos sirve para planificar las estrategias de una compañía. Tanto para los grandes y pequeños negocios, es muy importante que sepamos las reglas y regulaciones, las leyes, tanto a nivel federal como estatal, de todo lo relacionado con el Departamento de Recursos Humanos. Este departamento juega una tarea muy importante y hace mucho trabajo dentro de este departamento, desde cómo emplear a una persona, entrenarlo, orientarlo, evaluarlo, saber todo lo que es relacionado con la seguridad de un empleado, todo lo más importante que tenemos para poder ayudar al empleado y también que el empleado ayude a la compañía. Este departamento es el embajador entre management y los empleados. Ayudamos al que el empleado sea parte de nuestra compañía. Para que nos explique mejor acerca de este issue que es tan importante, Leticia Romero, que ha trabajado por muchos años en el Departamento de Recursos Humanos, que hoy trabaja como gerente de recursos humanos para una organización, nos explicará todo al respecto. Gracias. Gracias, Fabio. Hola, mi nombre es Leticia Romero. Bienvenidos al seminario en Recursos Humanos de Andes Business School. Antes de empezar, me gustaría hacer una breve introducción. Llevo más de 15 años practicando dentro de la rama de recursos humanos. Obtuve mi título universitario de DePaul y una maestría de la Universidad de Roosevelt en Chicago. Ambos títulos fueron concentrados en la gerencia de recursos humanos. En el 2007 recibí la certificación de PHR, más conocida como Professional in Human Resources. Actualmente tengo trabajando más de 10 años para una empresa localizada en Niles, Illinois, como gerente de recursos humanos. Mi experiencia no es limitada en una sola área, sino dentro de la disciplina completa como lo es el reclutamiento, beneficios, entrenamiento, seguridad, administración y conocimiento de las leyes estatales, federales y locales. Todas estas áreas mencionadas son muy importantes para el desarrollo y el crecimiento de una organización. Y hoy día vamos a hablar y tocar el tema de reclutamiento, la descripción de trabajo, orientación al nuevo empleado, la evaluación del empleado y hablaremos sobre la importancia de cada uno de ellos.
Dando inicio así, empezamos con reclutamiento. El reclutamiento muchas de las veces cae bajo la responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y es la responsabilidad de ese departamento reclutar a gente que sean cualificados para las posiciones. Se hacen de muchas maneras. Hablemos de los métodos que Recursos Humanos utiliza para reclutar a su personal. Los métodos que son más personalizados, hay uno que es muy conocido, que es el corrido de voz. Usted ya tiene empleados trabajando en su organización que conocen muy bien las operaciones y su cultura. Así ellos mismos pueden recomendar amigos y familiares. Otro método es internamente ver cuáles son esos candidatos o ese personal que usted puede promover para otras posiciones de más importancia. Eso se llama internal promotion, nuevamente viendo ya lo que usted tiene en casa y que esos empleados puedan ser promovidos a otras posiciones de más responsabilidad. Otro método que usted puede utilizar es puerta abierta al público. Cuando usted hace la puerta abierta al público, usted está dando acceso a que la gente pueda venir a conocer su organización y sus operaciones. Lo bueno de eso es de que cuando usted ya tiene a la gente visitándole y están interesados en alguna posición, allí mismo se puede llenar una aplicación y se puede hacer la entrevista. Ahora vamos a hablar de los métodos que son de más alta tecnología. Uno de ellos son los colegios. Los colegios pueden ser una avenida muy buena de reclutamiento. ¿Por qué? Porque usted le puede dar la información a ellos y ellos así lo van a poner en los boletines y lo van a poner en su página de web, dándole acceso a todos los estudiantes a esa información. Ahora, hablemos de los métodos de alta tecnología. Uno de ellos sería utilizando los colegios, pero para eso usted debe de establecer una buena relación con los colegios. Así ellos le dan un espacio en su sitio de internet y en los boletines para poner y anunciar las posiciones que usted tenga abiertas. De esa manera se les da la información a todos los estudiantes. Otro método de alta tecnología que es muy popular sería poniendo un video en su página de internet para que así la gente tenga acceso a la información, las posiciones que usted tiene abiertas dentro de su compañía. Lo bueno de eso sería también que allí mismo se puede poner la aplicación y someterla para ser revisada por el Departamento de Recursos Humanos. Muy bien, ahora usted ya ha hecho su reclutamiento. Ahora vamos a hablar del proceso para entrevistar a los candidatos. Aquí la meta es encontrar al mejor candidato y qué es lo que ha hecho en el pasado para poder anticipar qué es lo que el candidato puede hacer en el futuro para su organización. Los supervisores envueltos en el procedimiento de la entrevista se tiene que evitar, y es muy recomendable que lo haga, evitar haciendo preguntas que sean relacionadas con raza, sexo, origen, religión, deshabilidad, edad y estatus inmigratorio. Mi recomendación a los supervisores es que si no están seguros, solamente y únicamente hagan esas preguntas específicas a la experiencia y la sabiduría de los candidatos y esas preguntas que sean estrictamente relacionadas con la posición para la cual están entrevistándose. El paso final del reclutamiento entonces sería seleccionar al mejor candidato para la posición. Después de que usted haya terminado su reclutamiento, haya hecho la extensión de oferta de trabajo y los candidatos hayan aceptado, hay que empezar de hacer una nueva orientación al empleado. Vamos a hablar de la importancia de la nueva orientación al empleado. Empezando un nuevo trabajo puede ser muy excitante, pero también puede ser una experiencia muy nerviosa para las personas. Las personas pueden estar llenas de preguntas y inseguridades de cómo las cosas se hacen en esta nueva organización. El nuevo empleado puede tener muchas preguntas y muchas de las veces son muy simples, como ¿cuándo será el día de pago?
Este es el tiempo de iniciar la orientación con el empleado. Y también este es un buen tiempo para introducir al empleado a la organización, a su misión, a la visión, a la cultura, las políticas y los beneficios que la compañía ofrece. Vamos a ver cuál sería la agenda para hacer una nueva orientación al empleado. Dependiendo de la cultura de la compañía, el tiempo para hacer la orientación puede variar. Pero también tenga en mente que dando mucha información de una sola vez puede ser muy agobiante. Entonces se recomienda que típicamente una orientación durante la primera semana se vea de esta manera. En los días número 1 o número 2, usted le va a dar la bienvenida al empleado. Usted va a introducir al empleado al departamento donde él o ella van a estar trabajando y también lo va a introducir a otros departamentos en los cuales ellos van a tener contacto. Durante esos días también es muy importante que usted haga el nuevo papeleo, sobre todo las formas del gobierno como son las I-9, verificación de empleo, y las formas W-4. Estas son muy importantes de que cada compañía las tenga en regla. También si hay otras formas que el empleador da internamente, esta es la oportunidad para que cuando esté con el empleado le pueda ayudar a llenarlas apropiadamente. También en ese tiempo se le va a hablar de la administración y del payroll y se le va a hacer saber cuándo es que se le paga, si es que el cheque es vivo o si es depósito directo, cuáles son las deducciones que se le van a hacer, etc. Se le va a dar información básica como dónde están los cuartos de descanso, los baños, las salidas de emergencia. Y finalmente usted va a incluir historial de la compañía. Ahora hablemos de lo que puede pasar durante los días número 3, 5, o sea, durante la misma semana. Usted le puede dar más información al empleado, pero ahora ya va a ser más acerca de la compañía, de la organización. Usted le va a explicar cuál es la visión de la compañía. ¿Qué es lo que la compañía se enfoca? Se enfoca en dar un buen servicio, excelente servicio a sus clientes. ¿En dónde es que la compañía está hoy y dónde es que la compañía se ve en un futuro? Eso es la misión para darle explicación a sus empleados. También es muy importante de que usted le haga saber al empleado cuál es su misión. Entonces, ¿cuáles son los valores por la que la compañía hace buen negocio? Se le va a dar información acerca del nivel de jerarquía. ¿Quiénes son los líderes dentro de su compañía? Muchas veces los empleados tienen años trabajando para una compañía y no saben quiénes son sus líderes. Otro pedazo de información que es muy recomendable que se les dé es el código de éticas. Explíquele a los empleados nuevos de su compañía cuáles son los códigos de éticas y cómo estos juegan un importante papel para el éxito de su organización. Ahora, sigamos con la agenda de orientación al nuevo empleado. Usted ya le dio toda la información básica, se llenaron todos los formularios necesarios, le dio información acerca de la organización. Muy recomendado es entonces que durante la semana 2 o 3 le dé información acerca de los beneficios que la compañía ofrece. Sean beneficios seguro médico, seguro de vida, programas de retiramiento, vacaciones, días festivos. Si la compañía ofrece seguro médico y dental, es muy importante que les explique al nuevo empleado cómo es que trabaja el programa. También se les habla y se les explica cuál es la elegibilidad y el costo. Igualmente, se les ayuda a llenar los formularios. Dentro de esta información, usted también les va a explicar cuáles son las políticas y las prácticas de su compañía. Tomen nota de que dando esta información es de mucho valor para sus empleados. Así el nuevo empleado puede tener un mejor entendimiento de cómo las cosas operan dentro de su organización.
Ahora, vamos a hablar de la importancia de la descripción de trabajo y sus componentes. ¿Por qué es que usted debe de tener una descripción de trabajo? ¿Cuál es el propósito y cómo esto puede ser una herramienta de valor para los supervisores? Una buena descripción de trabajo incluye lo siguiente. Vamos a hablar de los elementos de la descripción de trabajo. En primer lugar, ¿de qué es lo que tiene que consistir? El objetivo de la posición es muy importante. ¿Qué es lo que la posición está supuesto a cumplir? ¿Cómo afecta ese departamento y cómo afecta la organización? También la descripción de trabajo debe de tener y de explicar cuáles son las funciones de esa posición y la información necesaria y requerida para poder hacer ese trabajo. Otro componente de la descripción de trabajo incluye las credenciales, la experiencia, el nivel de educación y cualquier certificado que sea necesario para poder hacer ese trabajo. Por ejemplo, si la posición requiere que el empleado maneje un montecarga, entonces hay que tener la certificación necesaria para eso. Eso se debería de incluir en la descripción de trabajo. ¿Cuáles son las competencias, la sabiduría y las habilidades que se requieren para poder hacer ese trabajo? También la descripción de trabajo debe de incluir básica información como lo es el nombre de la posición, la fecha, el nombre del supervisor, el estatus de la posición, si es horario o es de salario, es tiempo parcial o es tiempo completo. Debe de incluir los factores físicos como son el tipo de ambiente en el que el empleado va a estar trabajando. ¿Es adentro? ¿Es afuera? ¿Es frío? ¿Es caliente? Y por último, es recomendable que incluya las condiciones de la posición. Es primer, segundo, tercer turno y si se requiere tiempo y medio de trabajo. Continuamos hablando de por qué la descripción de trabajo puede ser una herramienta de valor para los supervisores y para los managers. La descripción de trabajo es muy utilizada cuando usted está haciendo reclutamiento. La persona o personas que están entrevistando al personal deben de tener una descripción bien en clara de qué es lo que el empleado va a estar haciendo dentro de esa posición. También es muy importante cuando usted está conduciendo una evaluación al empleado. La descripción de trabajo es sumamente importante cuando usted está haciendo una evaluación al empleado y es muy importante que lo tenga por escrito. Teniendo muy en claro cuáles son las responsabilidades del empleado y la descripción de trabajo por escrito, así el empleado no puede decir, esto no está dentro de mi descripción de empleo, o tal vez cuando a veces hay veces que ellos dicen, oh, yo no sabía que esto era parte de mi trabajo. Nuevamente, teniendo todo esto en escrito, es beneficioso para usted y para el empleado. Ahora hablemos de cuando hay problemas de disciplina. La descripción de trabajo finalmente es muy valiosa cuando hay disciplina que hay que hacerse con el empleado. Si hay problemas de disciplina, es importante que el supervisor y el empleado revisen cuáles son la descripción de trabajo y así se le haga saber al empleado en dónde es que no está llenando los requisitos. Pero nuevamente es importante que lo tengan en escrito para que así tanto el supervisor y el empleado puedan verlo y trabajar con él. Ahora, cambiando de tema, vamos a hablar de evaluación al empleado. ¿Cómo y cuándo es que usted le hace la evaluación al nuevo empleado? Nuevamente, dependiendo de la compañía y su cultura, el tiempo puede variar. Típicamente es recomendado que a los primeros 60 o 90 días se le dé una entrevista o una evaluación informal y se le dé comunicación al empleado de cómo ha estado haciendo durante ese periodo. También este es un buen momento para que el empleado pueda hacer preguntas si es que todavía tiene preguntas acerca de la posición
en la que él está trabajando. Después de los 60 y 90 días, el supervisor se da una idea de cómo es que el empleado está trabajando. A los 6 meses se recomienda que se haga una evaluación más sólida. Aquí puede identificar áreas de mejoramiento si son necesarias y también puede hablar acerca si es que el empleado necesita más entrenamiento y en este tiempo usted lo puede discutir con el empleado. Después de ese periodo se puede hacer anualmente. Anualmente los supervisores tienen el año entero para poder ver cómo es que el empleado ha estado trabajando durante el año completo y así mejor poder hacer una evaluación general. Después de ese tiempo, entonces es recomendado que se haga la evaluación al empleado anualmente. Pero note que no es recomendado que cuando hay problemas de disciplina se espere al año para comunicar esa información al empleado. Lo más pronto que usted pueda hablar con el empleado acerca de dónde no está llenando los requisitos es preferible. Ahora, hablemos de cómo y cuándo usted le hace la evaluación al empleado. Hágale al empleado saber una fecha y la hora. No es bueno que le caiga de sorpresa. Se recomienda que cuando usted se entreviste con el empleado, escoja un lugar neutral. Por ejemplo, puede ser un cuarto de conferencia. Se recomienda que no se haga en la oficina del supervisor porque esto puede ser algo intimidoso para el empleado. Y finalmente, se recomienda que use un estilo imparcial y positivo. ¿Cuáles son los métodos que usted usa para hacer la evaluación al empleado? Hay varios, pero uno muy típico y muy conocido se llama el Sandwich Approach. Este consiste de 3 pasos. Número 1, usted va a empezar por decirle al empleado cuáles son las áreas donde él o ella están haciendo un buen trabajo. Segundo, usted le va a explicar esas áreas donde él o ella no están llenando las expectativas. Número 3, y finalmente, usted va a discutir con el empleado cuáles son los pasos de mejoramiento. Entre los dos van a poner un plan de acción. Si entrenamiento es necesario, allí usted lo va a identificar con el empleado y lo va a poner en escrito. Una vez que tenga un plan de acción que incluya metas, usted va a trabajar con el empleado para poder lograr esas metas. Usted va a concluir haciéndole saber al empleado que va a tratar de ayudarlo en lo que usted pueda, pero sea claro y póngalo en claro de que es la responsabilidad del empleado para llenar los requisitos de su trabajo o de su posición. Tenga en mente de que si usted no comunica con los empleados, ellos asumen que están haciendo un buen trabajo y necesariamente eso no siempre es la verdad. Entonces, mantener las líneas de comunicación abiertas con sus empleados es lo mejor que un supervisor puede hacer. Los empleados son la espina dorsal de una organización y todas estas áreas que se discutieron hoy son muy importantes para el éxito de la organización, tanto como el éxito de sus empleados. Fabio anteriormente nos habló acerca del cambio que ha sucedido durante los últimos años y cómo el Departamento de Recursos Humanos hoy en día juega un papel más importante dentro de la organización. Esto se debe a que este departamento ha tomado una evolución de ser más administrativo a una función más estratégica. Y aunque todavía hoy en día existe mucha resistencia de parte de la gerencia para aceptar este reconocimiento, yo como profesional y con muchos años de experiencia dentro de la rama, les puedo decir que en mi opinión, una organización no puede sobrevivir funcionalmente sin este departamento, o por lo menos con un profesional que les guíe en esta materia. Porque hoy en día la necesidad es más grande y sobre todo con las diferentes leyes afectando a las empresas y a su personal, es importante que seamos vistos y aceptados como expertos dentro de nuestra disciplina.
Y con esto concluye nuestra presentación de hoy. Gracias por su atención. Buena suerte. Les habló Leticia Romero. Hola, mi nombre es Carla Sayo. Mi trabajo es consultar a empresarios y ayudarlos a llevar su negocio de acuerdo con las regulaciones del IRS y el Departamento de Labor. Hoy les voy a hablar de uno de los componentes más importantes de una empresa, el payroll, también conocido como la nómina. Comencemos. Vamos a hablar de los componentes del payroll. El primer componente del payroll son las deducciones del empleado. El segundo, las deducciones del patrón. El tercero son las formas requeridas trimestralmente. El cuarto son los depósitos. Y el quinto son las W2 y las 1099. Las deducciones del empleado. Vamos a hablar de las deducciones que un empleado debe de tener de su salario, ya sea por hora o salario fijo cada semana. El salario del empleado debe de estar sujeto a Federal Income Tax y ese va a variar para cada persona. Va a ser basado en el estado marital, los dependientes, cuánto ganan y qué tan seguido ganan. El siguiente tax es el State Income Tax y ese es 5% en el estado de Illinois. Ahora, ese puede ser un poquito menos de acuerdo a si hay dependientes o no. El siguiente tax es el Social Security Tax. El seguro del Social Security es 6.2% y es solo deducido por los primeros $113,700 que un empleado gana. Por último está el Medicare. El Medicare es 1.45% del salario del empleado. Vamos a hablar de las deducciones del patrón. Cuando uno tiene empleados, como patrón tiene que pagar impuestos también por tener a ese empleado. Hay ciertas deducciones que tiene que hacer el patrón y las tiene que mandar al IRS. Primero es el seguro social. El patrón tiene que mandar también al IRS 6.2% por tener ese empleado. El segundo tax es el Medicare. El patrón también debe de mandar un 1.45% al IRS por tener a ese empleado. El siguiente tax es el State Unemployment en el estado de Illinois. Ahora, en el estado de Illinois, cuando uno abre una corporación al principio, se le va a asignar un porcentaje de 4.15%. Ahora, este tax funciona más que nada como una aseguranza. Lo que quiere decir es que si uno tiene demandas de desempleo, este porcentaje de tax puede subir o puede bajar cada año. Entre más demandas tiene el patrón, ese porcentaje va a subir. Lo máximo que puede ser es 8.95%. En lo contrario, si uno no tiene demandas de desempleo, ese porcentaje puede ser lo más bajo, que sería 0.55%. Ahora, solo se paga por los primeros $12,900 que el empleado gane. En el momento en el que el empleado gana más de $12,900, la responsabilidad de ese tax está completamente cubierto. El Federal Unemployment Tax es el último tax que el patrón tiene responsabilidad que hacer. Este va a ser solamente 0.6% y solo se va a pagar por los primeros $7,000 que el empleado gana. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funcionan estos taxes juntos para un empleado. Vamos a decir que tú tienes un empleado que gana $1,000 cada 15 días. Entonces, como empleado y como patrón van a haber dos tipos de taxes que van a salir de acuerdo a estos $1,000. Ok, so tenemos el Federal Income Tax, tenemos el State, Medicare y Seguro Social. Dijimos que 6.2, 1.45, 5%. Y no tenemos una cantidad fija, ya que va a ser diferente para cada persona de acuerdo en el estado marital
y el número de dependientes. Ahora, como patrón, vamos a tener también el Medicare de 1.45%, el Seguro Social de 6.2%, el State Unemployment, que dijimos 4.15%, asumiendo que es un nuevo negocio, y el último es el Federal Unemployment, que es 0.6%. Ahora, si sumamos estos taxes de esta columna, nos van a sumar aproximadamente 12.6%. ¿Qué quiere decir? Que si este empleado ganó $1,000, al patrón le corresponde pagar de tax 12.6% de estos $1,000, que sumaría a $126 y se pagaría cada quincena. Ahora, solo se va a pagar este porcentaje por los primeros $7,000 que el empleado gana, porque solamente se va a pagar este tax por los primeros $7,000 y este tax se va a pagar por los primeros $12,900. Conforme va pasando el año, los taxes van a seguir bajando, pero para comenzar va a ser 126 basado en $1,000. Bueno, pues ya hablamos que hay que depositarle al IRS su dinero y qué porcentajes, ¿verdad? Ahora hay que ver cuándo le toca al IRS su pago. El IRS, que es componiente por el Federal Income Tax, Seguro Social y el Medicare, es requerido demandarse ese tax cada vez que hay una nómina o por lo mínimo una vez al mes. El State Income Tax, que ya dijimos que era 5%, se debe demandar al IRS siempre el día 15 después del mes que se corrió la nómina. El IDES, que significa Illinois Department of Employment Security, se debe demandar cada 3 meses, que este es el desempleo. Y el último es el Federal Unemployment, que este se debe demandar también cada 3 meses. Pues ya hablamos de las deducciones, ya hablamos de los depósitos al IRS, ahora vamos a hablar de filings. Filings lo que son las formas que se deben de mandar al IRS y a las diferentes agencias de gobierno diciendo cuánto dinero estás mandando y qué tan seguido lo estás mandando. Ok, el primer filing que se compone igual del IRS es el 941. El 941 se debe de mandar cada 3 meses. El State de Illinois, la forma se llama la 941IL y se debe de mandar también cada 3 meses. La de IDES, que dijimos que era el State Unemployment, es la forma que se llama UI340. Esa forma también se debe de mandar cada 3 meses. Y la última es la del Federal Unemployment. Esta se llama la 940 y esta solamente se manda una vez al año, que es en enero 31 del año después de que se terminó la nómina. Bueno, ya que hablamos del payroll y de todos los componentes del payroll, quiero recordarles que la W2 que se le asigna al empleado debe de entregarse no más tarde del 31 de enero del año que comenzó. Ahora, también es importante llenar la W3 y esa se debe de mandar al IRS no más tarde del 28 de febrero. Ahora, si te preguntas qué es la W3 todo lo que es una compilación de todas las W2 que tuviste. Ahora vamos a hablar de los empleados, porque es importante protegerte como empresario de todas las liabilities que existen por tener empleados. Lo primero es Workers' Compensation. En el estado de Illinois es requerido por ley tener Workers' Compensation. Si te preguntas qué es Workers' Compensation, en pocas palabras es la aseguranza que protege a los empleados en casos de un accidente en el trabajo. Lo siguiente que hay que hacer es, en el momento en el que tú contratas un empleado, debes de llamar al Departamento de Labor para ver si ese empleado no tiene un tax lien, child support o alguna otra cosa que le dé el gobierno al estado y que le deba de pagar garnish. Eso quiere decir que si la persona que tú contratas debe dinero al IRS de alguna manera, tu responsabilidad como patrón es quitar ese dinero de su cheque y mandarlo a la agencia que es requerida. También vamos a hablar de los Labor Law Posters. Los Labor Law Posters son muy importantes porque son requeridos también por ley. Lo que es un Labor Law Poster es algo que es un póster grandote que viene con todas las obligaciones que tiene el patrón con ese empleado. Esos deben de estar en un lugar donde el empleado lo debe de ver. En caso de que te hagas alguna auditoría, te van a pedir que enseñes dónde están los pósters. Lo siguiente es tener un Employee Handbook.
Un Employee Handbook es un libreto en el que tú le pones al empleado cuáles son sus responsabilidades en el trabajo para que no haya áreas grises. ¿Qué quiere decir? Que si tú no eres completamente honesto o le explicas a tu empleado desde el momento en el que comienza a trabajar contigo cuáles son sus responsabilidades, en el momento de alguna demanda puedes estar en peligro. Y también lo que es importante es ponerle su descripción de trabajo y ser muy específica. Y eso no solo te ayuda a protegerte, pero también ayuda en caso de una demanda de Workers' Compensation para que estés protegido. Lo último va a ser SUI Claims. Lo que es un SUI Claims es, como habíamos hablado, del desempleo del estado de Illinois. Cuando tú despides a un empleado, ese empleado la mayoría del tiempo va a tratar de pedir desempleo. Tienes que saber cómo poder pelear esas demandas de desempleo para que tú puedas ganar. Porque no solo te proteges a ti, pero también te ahorras ese tax que te va a aumentar el año después. De nuevo, mi nombre es Carla Sayo, espero les haya ayudado. Les voy a dejar un número de teléfono y una página de web en caso de que tengan alguna pregunta adicional. Por favor de contactar al 855-442-9973 o pueden contactarnos vía email al info@andesbusinessschool.net o pueden visitar nuestra página de web al www.andesbusinessschool.net. Gracias.